Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. El caso de hoy empieza con una luna de miel en el Mediterráneo. Una pareja joven recién casada celebrando el inicio de su vida juntos a bordo de un crucero de lujo. Todo parecía perfecto hasta que de repente él desaparece sin dejar rastro. Lo que debía ser un viaje inolvidable se convirtió en uno de los casos más misteriosos y perturbadores del mundo de los crímenes reales. Mentiras, encubrimiento, testigos que callan, pruebas ignoradas y un cuerpo que nunca aparece. Hoy te cuento la historia de George Smith IV, el hombre que desapareció en alta mar rodeado de preguntas, sospechas y silencios incómodos. ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿Y por qué nadie parece querer contar la verdad? Prepárate para sumergirte en un caso donde nada es lo que parece y donde cada pista abre la puerta a un nuevo misterio. Esto no es una desaparición, es una historia de traición, encubrimiento y una búsqueda desesperada de justicia que aún a día de hoy no se ha resuelto. Este es el caso de George Smith IV. Empezamos. George Smith IV y su mujer Jennifer Hagel estaban empezando lo que parecía ser una vida de ensueño. Eran el reflejo del amor joven, inteligentes, con futuro y con un montón de planes por delante. George, un chico espabilado y con muchas ganas de comerse el mundo, acababa de graduarse en Babson College, una universidad de negocios bastante conocida, y ya estaba metido de lleno en el negocio familiar de bebidas alcohólicas, Costco Liquors, que llevaba años funcionando bastante bien. Estaba preparado para dar el paso y seguir con el legado que había empezado su padre. El esfuerzo, la constancia y los valores que le había transmitido su familia eran la base sobre la que pensaba construir su futuro. Por su parte, Jennifer acababa de terminar un máster en educación y estaba a punto de empezar a trabajar como profesora de primaria, algo que siempre había querido hacer. Tenían por delante un futuro muy prometedor, con la idea de dejar huella en su entorno. Lo suyo era una historia de amor que parecía escrita para durar. Se conocieron hace años, volvieron a encontrarse tiempo después y desde entonces la conexión entre ellos fue total. George no tardó en darse cuenta de que quería compartir su vida con ella. Decidieron casarse y celebraron una boda preciosa que fue todo un homenaje a su historia juntos. 11 días después de la boda, se fueron de luna de miel a bordo de un crucero de lujo de Royal Caribbean, Brilliance of the Seas. Todo apuntaba a que sería un viaje inolvidable, una forma de celebrar su amor y empezar esta nueva etapa como marido y mujer. Pero lo que tenía que haber sido un recuerdo feliz se convirtió en algo impensable. Lo que empezó como una celebración terminó siendo un misterio que nadie se esperaba. Solo 10 días después de casarse, George desapareció del barco, dejando atrás a Jennifer, a su familia y a todos los que aún hoy siguen sin respuestas claras sobre lo que le pasó. La mañana del 5 de julio de 2005 empezó como a cualquier otra para los pasajeros del Brilliance of the Seas. El sol salía por el horizonte, el barco hacía escala en su ruta por el Mediterráneo y parecía que el día traía nuevas aventuras. Nadie imaginaba la tragedia que estaba por venir. Si no llega a ser por Jennifer Hagel Smith, aquella mañana habría pasado totalmente desapercibida. Pero al despertarse, lo que parecía una mañana tranquila dio un giro inesperado. Su marido, George Smith IV, había desaparecido. Es fácil imaginar que, hombre, pues le debió de poner el corazón a mil al darse cuenta de que George no estaba. Llevaban casados menos de 2 semanas y la última vez que lo había visto fue la noche anterior, sobre las 2:30 de la madrugada, cuando estuvieron juntos en el casino. Habían estado bebiendo, riendo, pasándolo guay durante su luna de miel. Y ahora de repente él no aparecía por ningún lado. Jennifer se quedó en shock. Empezó a buscarlo por todo el camarote, esperando encontrar cualquier señal de dónde podría estar, pero no había rastro de él. Había desaparecido. Imaginaos el pánico, ¿no?, al tener que decirle a la tripulación que tu marido no está. Enseguida se puso en marcha una búsqueda por todo el barco. Los pasillos, camarotes, zonas comunes, pero a medida que iban pasando las horas, la preocupación solo iba a más. Esto no tenía pinta de ser una desaparición cualquiera.
Algo más oscuro se estaba cocinando y entonces llegó el primer hallazgo terrible. Aparecieron manchas de sangre en el toldo justo debajo del camarote de George y Jennifer, en la cubierta 7. Al principio, la tripulación intentó quitarle hierro al asunto, que si sería un corte tonto, que si una copa rota, pero cuando llegaron los investigadores y se pusieron manos a la obra, la situación empezó a quedar clara. El camarote estaba hecho un desastre. La cama estaba descolocada, los muebles volcados, había señales evidentes de que allí había pasado algo violento. Había sangre en las sábanas y al analizarla resultó ser de George. Estaba claro que no se trataba de un simple accidente. Había signos claros de una pelea. Y lo más inquietante apareció en el balcón. Una marca rara como una huella de la cadera justo en la barandilla. Todo apuntaba a que alguien se había subido al borde durante unos segundos. Por cómo estaba posicionada esa marca, parecía que había sido George. ¿Había estado George demasiado cerca de la barandilla, al borde del abismo, antes de caer al mar? Mientras la búsqueda seguía, el capitán fue avisado de que era muy probable que George se hubiera caído por la borda, pero lejos de aclarar las cosas, esa posibilidad solo generó más preguntas. ¿Cómo había pasado? ¿Y por qué había desaparecido de una forma tan extraña sin que nadie pudiera tener una explicación tan clara? No había ni rastro de su cuerpo, ni en el agua, ni en el barco. Era como si el mar se lo hubiera tragado sin dejar huella, dejando atrás únicamente desconcierto, angustia y muchas preguntas. Los peores temores de la familia Smith empezaban a hacerse realidad, y cuanto más avanzaba la investigación, más evidente parecía todo. George simplemente se había esfumado. Su familia, aún en shock por la desaparición repentina de su hijo, tuvo que enfrentarse al doloroso hecho de que tal vez jamás conseguirían respuestas. El mar, tan inmenso e inescrutable como el propio caso, no ofrecía pistas, solo dejaba silencio, incertidumbre y el miedo creciente de que George nunca iba a aparecer. Pero si la desaparición de George fue inquietante, la reacción de Royal Caribbean resultó todavía más desconcertante. En lugar de informar con claridad y ayudar a esclarecer lo que había pasado, la compañía parecía más preocupada por controlar la situación que por colaborar. Lo que debería haber sido un esfuerzo conjunto para buscar la verdad se convirtió en un camino lleno de obstáculos, evasivas y secretismo. Desde el principio había señales claras de que algo grave había pasado. La sangre en el toldo bajo el camarote, el caos dentro de la habitación y los testimonios de pasajeros que aseguraban haber oído ruidos raros durante la noche, como gritos, golpes, incluso un fuerte estruendo seco como si algo muy pesado hubiera caído al suelo. A pesar de eso, Royal Caribbean ocultó esos datos tanto a las familias como al público. Ignorar o esconder pruebas tan importantes solo hizo crecer la sensación de que algo no encajaba. A Jennifer por fin se le permitió llamar a su familia en Connecticut, pero ni siquiera entonces se le contó toda la verdad. Nadie le habló del estado del camarote, ni de las manchas de sangre, ni de la extraña marca en la barandilla del balcón. Tampoco le mencionaron la puerta rota ni los ruidos que escucharon los pasajeros de las habitaciones de al lado. Todo esto, pues, quedó en silencio. En vez de colaborar con la policía y con las familias para averiguar qué había pasado, Royal Caribbean parecía más interesado en proteger su imagen y evitar un escándalo mediático. Y eso, dadas las circunstancias tan sospechosas de la desaparición de George, era bastante alarmante. Estaba claro que la noche de fiesta con Jennifer y sus nuevos compañeros de viaje, entre ellos Josh Askin, de solo 20 años, había sido clave para entender lo que pasó después. Pero la compañía, en lugar de aportar claridad, hizo justo lo contrario. La pareja, junto a su grupo de amigos, habían pasado la noche en el casino del barco, bebiendo bastante y perdiendo dinero en las mesas de póker. Después se fueron a la discoteca, donde siguieron con la fiesta hasta la madrugada. Pero aquello no fue simplemente una noche de copas. Más adelante se supo que el grupo se había pasado con el alcohol y que incluso habían bebido absenta, un licor bastante fuerte que para colmo habían metido de Strangis en el barco. Esa combinación de borrachera y malas decisiones fue el caldo de cultivo perfecto para que la noche acabara de la peor manera posible. Con el tiempo fueron saliendo testimonios bastante inquietantes.
Algunos pasajeros contaron que escucharon ruidos fuertes en el camarote de los Smith, como gritos, golpes, cosas chocando contra las paredes, y lo que al principio parecía una discusión, subida de tono, acabó pareciendo algo mucho más grave. Un vecino del camarote incluso dijo que oyó un golpe seco muy fuerte sobre las 4 de la mañana y después pasos y voces de varios hombres saliendo de la habitación. Uno de los detalles más inquietantes fue el testimonio de un guardia de seguridad que fue llamado para ver qué pasaba. Al llegar se encontró con varios chavales saliendo del camarote. Aunque nadie pudo decir con certeza qué había ocurrido allí, lo peor de todo esto es que, a pesar de todos estos datos, pues esos chicos acabaron siendo olvidados o directamente ignorados. Cuando la familia de George empezó a hacer preguntas, por ejemplo, si el barco se había registrado a fondo, pues las respuestas que recibían eran muy vagas o directamente negativas. Decían que sí, que se había revisado todo, pero que nadie les habló de las manchas de sangre en el toldo ni de los testigos que oyeron los gritos y golpes esa noche. Cuanto más insistía la familia, más grande era el silencio. Les daban a entender que la investigación iba bien, pero no les contaban nada importante. Esa falta de información y sobre todo la negativa a compartir detalles clave solo hizo que la familia pues sospechara mucho más de Royal Caribbean. Todo apuntaba a que Royal Caribbean estaba intentando tapar lo ocurrido, y lo peor es que no era la primera vez. Unos meses antes, en 2004, otro tripulante del mismo barco también había caído por la borda en circunstancias extrañas. Aquel caso también quedó enterrado, con muy poca atención pública y sin explicaciones claras. El patrón empezaba a ser evidente: silencio, encubrimiento y esperar que el escándalo se olvidara con el tiempo. En lugar de actuar con transparencia, ofrecer respuestas o apoyar a las familias, la prioridad de la compañía parecía ser proteger su reputación. Y claro, eso no encaja para nada con lo que se espera de una empresa que se supone que vela por la seguridad y el bienestar de sus pasajeros. Lo que las familias recibieron no fue apoyo ni claridad, sino una pared de silencio que solo añadió más dolor y rabia a la incertidumbre. Para las familias Smith y Hagel, cada pregunta sin respuesta y cada retraso en la investigación no hacía más que aumentar el dolor de no saber qué le había pasado realmente a George. En medio de toda esa tragedia, la negativa de la tripulación a ser transparente solo alimentaba aún más la sospecha y la indignación pública. Tanto la familia como muchas personas que seguían el caso se preguntaban: ¿qué estaba ocultando Royal Caribbean? ¿Por qué se resisten tanto a contar la verdad sobre lo que pasó aquella noche? La desconfianza crecía y con ella la angustia. Para los Smith, la desaparición de George se convirtió en un capítulo oscuro que seguía sin cerrarse. Todo apuntaba a que lo que había ocurrido no era un accidente. Conforme la investigación avanzaba, las pruebas comenzaron a dibujar un escenario bastante inquietante. La muerte de George no parecía un desafortunado accidente, como se pensó en principio, sino algo mucho más grave. Todas las pistas empezaban a señalar en una misma dirección: un crimen, pero esto solo traía más preguntas y complicaba todavía más el caso. En medio de todo, Jennifer Hagel Smith, la esposa de George, se convirtió rápidamente en una figura clave dentro de la investigación. Su comportamiento en las horas posteriores a la desaparición fue como mínimo desconcertante. En vez de buscar desesperadamente a su marido, decidió irse al spa. Para muchos, aquella reacción era difícil de entender teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Con George sin aparecer por ninguna parte, daba la sensación de que Jennifer estaba más centrada en recuperarse de la resaca que en averiguar dónde estaba su marido. Esa actitud no cayó nada bien entre los investigadores, que esperaban una reacción más angustiada y más desesperada, sobre todo teniendo en cuenta que en el camarote ya se habían encontrado señales claras de una pelea violenta. La policía empezó a fijarse con más detalle en los movimientos de Jennifer aquella noche. Las cámaras de seguridad del barco la captaron sobre las 3:30 de la madrugada saliendo sola de la discoteca. Iba bastante bebida y tambaleándose, mientras George se quedaba en el club con un grupo de hombres. Uno de ellos era Lloyd, el gerente del casino, con quien Jennifer había estado compartiendo más de un momento esa noche. Las imágenes mostraban una cercanía entre ambos que iba más allá de lo meramente amistoso, y a medida que la investigación se profundizaba, salió a la luz que Jennifer había tenido una relación con Lloyd antes de casarse con George.
Esta revelación solo sirvió para echar más leña al fuego y para levantar aún más sospechas sobre lo que realmente había ocurrido esa noche. Pero Jennifer no era la única en el punto de mira. La atención de los investigadores también se centró en 3 jóvenes que habían estado con George aquella noche en el casino y en la discoteca: Zack, Greg y Rusty. Habían estado bebiendo con él durante horas y se descubrió que habían introducido alcohol de contrabando en el barco, saltándose las normas de la compañía. El comportamiento de los 3 durante la noche fue errático. Varios testigos dijeron que a medida que avanzaban las horas, el grupo se volvía cada vez más escandaloso y agresivo. Todo apuntaba a que la situación se les fue de las manos. Y cuando llegó el momento de hablar con la policía, los 3 se aferraron a la quinta enmienda, negándose a declarar o a colaborar con la investigación. El hecho de que los 3 amigos se negaran a colaborar con la investigación levantó muchas sospechas. La gente se preguntaba: ¿qué están ocultando? ¿Qué ocurrió realmente esa noche en el camarote? ¿Y por qué tanto silencio? Lo más inquietante llegó años después, cuando la historia dio un giro todavía más retorcido, ya que en 2019 Greg, uno de los 3 jóvenes, fue encontrado muerto dentro de su coche. Le habían disparado varias veces en lo que parecía un ataque dirigido y nada aleatorio. La muerte de Greg fue aún más sospechosa por una razón. Días antes había declarado que pronto se sabría la verdad sobre lo que le pasó a George. Que justo después apareciera asesinado solo añadió más misterio a un caso que ya de por sí está envuelto en bastantes sombras. Aunque no se pudo comprobar la conexión directa con George, la coincidencia era demasiado inquietante como para ignorarla. A estas alturas, la investigación sobre George Smith IV se había convertido en un auténtico laberinto de mentiras, contradicciones y preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un accidente o hubo algo mucho más turbio detrás? Las sospechas sobre Jennifer, los 3 chicos y todo lo que rodeó aquella noche no hacían más que aumentar. Para la familia Smith fue como vivir una pesadilla constante. Perdieron a su hijo de forma repentina y sin explicación y se vieron arrastrados a una espiral de confusión, dolor e impotencia. Lo que debía haber sido una luna de miel, un viaje feliz para celebrar el comienzo de una vida nueva, se transformó en un silencio insoportable, lleno de preguntas sin respuesta. Cada día, sin saber la verdad, era como estar atrapado en un limbo. Desesperados por encontrar algo que arrojara luz sobre el caso, los Smith decidieron acudir a expertos forenses por su cuenta. Uno de ellos fue el doctor Henry Lee, un reputado científico que había trabajado en casos muy conocidos. Analizó a fondo el camarote y sobre todo el balcón desde el que supuestamente George había caído. Su conclusión fue tan dura como escalofriante. George no se había caído por accidente, o al menos era muy poco probable. Según su análisis, la marca de la cadera en la barandilla, el ángulo de caída y el desorden del camarote apuntaban a algo más violento. El doctor Lee creía que alguien pudo haberlo empujado y tirarlo desde el balcón, pero sin cuerpo, sin testigos directos y sin una confesión, pues no había ninguna forma de probarlo. Sus conclusiones se quedaron en eso, en una teoría basada en indicios, pero sin ninguna prueba sólida. Con el paso de los años, el caso fue perdiendo fuerza. En 2015, tras una década de incertidumbre, el FBI cerró oficialmente el caso, concluyendo que la muerte de George fue un accidente. Aquello fue un golpe durísimo para la familia, que sentían que además de perder a su hijo, les habían quitado la posibilidad de conseguir justicia. La investigación quedaba cerrada, pero el dolor y las preguntas seguían ahí. Mientras tanto, Jennifer Hagel Smith, su esposa, siguió con su vida. Con el tiempo, Jennifer rehizo su vida, se volvió a casar y se dedicó a proyectos de caridad, intentando seguir adelante a pesar de los recuerdos que inevitablemente la ataban a aquella noche tan oscura. Aunque superó la prueba del polígrafo, su comportamiento esa madrugada siguió dejando una sombra que nunca terminó de disiparse. La duda sobre sus acciones en las horas clave de la desaparición la ha acompañado siempre, como una mochila que nunca se puede quitar. El caso de George Smith IV sigue siendo uno de los más extraños, dolorosos y desconcertantes dentro del mundo de los crímenes reales. A día de hoy no hay cierre, no hay cuerpo y no hay respuestas.
Para la familia Smith, el vacío de no saber qué pasó realmente con su hijo es una herida que no cicatriza. Lo que empezó como un cuento de amor terminó convirtiéndose en una pesadilla llena de sombras, secretos y silencios. La familia Smith sigue buscando justicia mientras el mundo sigue preguntándose qué pasó realmente esa noche en el Brilliance of the Seas. Quizá nunca sepamos toda la verdad, pero lo que sí que está claro es que este caso nos recuerda que a veces la realidad puede ser más oscura y compleja que cualquier película de ficción. Y hasta aquí el caso de hoy. No sé si conocéis este caso, sé que hay muchísimos casos de desapariciones en cruceros, muertes, o sea, es como muy turbio todo, ¿sabes? El mundo del crucero. Yo quería hacer uno por probar, porque lo veo y digo, oye, pues tiene que estar guay, ¿no? O sea, no sé, es un hotel que va por el mar, súper grande, ¿no? Con su piscina, bueno. Oye, pues me llamaba mucho la atención, pero es que me he dado cuenta, investigando este caso, de que no es un caso aislado. O sea, es que hay muchísimos casos de desapariciones y de muertes en cruceros, que es que encima no se resuelven. Entonces ahora me da un poco de yuyu coger un crucero porque no sabes lo que te va a pasar. O sea, vas a relajarte y igual de repente desapareces, no sé. Entonces, decidme en comentarios si habéis ido de crucero y seguís por aquí. Es broma. Pero no, en serio, me da mucho miedo. O sea, yo quería hacer un crucero por probar, ¿sabes? Porque me llama mucho la atención, pero mmm, después de estar mirando este caso y ver más, no. O sea, tengo miedo. Así que ponedme en comentarios qué os ha parecido este caso. Si os ha gustado, me ayudaríais mucho con un like. Y si no queréis perderos contenido como este, suscribiros, que hombre, pues me ayudáis un montón y os lo agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.